No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Nuevas tendencias en las pensiones, y para hablar de ello en esta importante cobertura que estamos haciendo desde el JW Marriott, tendremos con nosotros ahora al señor Pedro Kumamoto, quien es el actual secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Bienvenido, señor Pedro. Muchas gracias, qué gusto estar por aquí y siempre agradecido con esta maravillosa tierra, y aparte tocando un tema que nos interesa muchísimo a quienes ya están pues digamos pensionados, a quienes van a pensionarse, a quienes estamos un poco más jóvenes y tenemos en muchas ocasiones poca esperanza sobre el tema previsional, y para las generaciones que vienen. Entonces es un tema que nos debe de interesar a todas las personas, trabajadoras formales e informales, a quienes están en un momento de cuidados, es decir, a todos, absolutamente a todas las personas. Nos interesa que los sistemas de pensiones estén bien, y bueno, el día de hoy vamos a platicar de eso. Y por cierto, si no le entiende la materia, no se preocupe, la idea es hacerlo accesible en este espacio. Pedro, normalmente existe la preocupación en los distintos países, y lo hemos estado hablando con el representante de, por ejemplo, con los distintos representantes que han pasado por acá hoy, sobre la preocupación de los trabajadores en cuanto a que cuando lleguen a su edad de retiro puedan contar con una pensión digna. Pero a mí me gustaría que alguien, un experto como en tu caso, logre explicar qué es una pensión digna. Bueno, eso es súper importante porque luego se construye esta idea de una pensión buena o mala, ¿no? Y la respuesta siempre es, depende de muchos factores. Lo que tiene que ser es eficiente y eficaz. Por un lado, lo que necesitamos es que en la eficiencia se pueda cubrir a la mayor cantidad de personas posibles. Es decir, tenemos que construir sistemas de pensiones en donde todas las personas estén involucradas, y no solamente quien logre cierta cantidad de semanas o de cotizaciones, exactamente. Por otro lado, eficaz significa que la pensión saque el mejor provecho, o los recursos que se están ahorrando saque el mejor provecho de esa, digamos, de esa bolsa de recursos. Y esto es algo muy importante de mencionar, porque tenemos, digamos, dentro de los procesos actuariales, es decir, los cálculos matemáticos que se tienen que hacer para analizar cómo se van a integrar las bolsas y en qué se van a estar invirtiendo, pues tenemos que buscar que ese dinero rinda el mayor porcentaje posible. Estábamos platicando con el superintendente de pensiones de aquí de República Dominicana, y nos comentaba que de cada 100 pesos que un trabajador o trabajadora de República Dominicana tiene en su cuenta de pensiones, 55 pesos, es decir, más de la mitad, se construyó a partir de los intereses que van construyendo los recursos, es decir, se han invertido en buenos instrumentos financieros. Entonces, dicho eso, de ahí proviene lo que podríamos pensar ya en una buena pensión, en una pensión digna, una pensión que alcance a cubrir, por ejemplo, a el salario mínimo, que eso es algo muy importante porque los países van determinando el salario mínimo en buena medida con respecto a lo que significaría estar por arriba de la línea de la pobreza. Eso es un objetivo que en general en la OCDE se ha planteado, es decir, que una persona que trabaja 8 horas, 6 días a la semana, no viva en la pobreza, y por lo mismo puede terminar siendo un buen indicador en el paso del tiempo. Y terminaría nada más diciendo, por eso cuando planteamos una propuesta de una pensión digna, no solamente decimos que le alcance a la trabajadora o trabajador, eso es fundamental, pero también que los recursos con los que está ahorrando sean lo mejor utilizados y a la mayor cantidad de personas posibles, y finalizaría diciendo sostenible en el tiempo, porque de nada nos sirve tener una pensión de $1,000 para toda la población en general si esto significa solamente el compromiso de 5, de 10, de 20 años. Es decir, se debe de poder sostener a lo largo de 50 o hasta 100 años. ¿Cuáles son las tendencias de cómo invierten las administradoras de fondo los fondos de pensiones? Bueno, lo que estamos viendo es cada vez más sistemas de pensiones mixtos, por así decirlo. Habían países que, salvo el caso, por ejemplo, de Argentina o Uruguay,
en general ya existe un mercado financiero alrededor de las pensiones en muchas partes del mundo, y estamos hablando inclusive de naciones como Dinamarca, que acaba de discutir que la edad de retiro, por cierto, ya no va a ser ni 60 ni 65, estamos hablando de 70 años, pero se plantea 2040, es decir, hay todavía tiempo para adaptar al sistema. Entonces, lo que empieza a suceder es que, por ejemplo, en México, una parte de las pensiones y de la administración que se genera desde las AFPs se puede invertir en fibras, es decir, en estos pues grandes conglomerados de construcción que consolidan recursos de varios sitios. En algunos casos se está utilizando para la construcción de infraestructura, evidentemente regresando o haciendo un retorno, como entiendo que aquí en República Dominicana para el tema de carreteras. Entonces, las pensiones deben de perseguir siempre el cuidar de los recursos y en general invertir en empresas que se les pues digamos que tengan ciertos estándares en temas de medio ambiente, en temas también empresas que producen adelantos sociales o que reconocen la necesidad de ser espacios íntegros, y finalmente que económicamente tengan una solvencia probada, porque parte de los grandes problemas de las pensiones y de las preocupaciones que más solemos tener quienes estamos en este ecosistema es que las empresas o digamos que los riesgos exógenos, es decir, que una empresa pueda quebrar o que pueda hacer un mal negocio, o en este caso el tema poblacional, que envejezca más la población, que qué bueno, es una buena noticia que tengamos mayor esperanza de vida, pero para el tema de pensiones estos elementos exógenos hay que cuidarlos muchísimo para evitar que se haga una buena inversión, pero que nos esté marcando los indicadores financieros que hay peligros. ¿Hay un monto promedio que se haya identificado en Latinoamérica para decir esto es una pensión digna promedio en Latinoamérica? ¿Hay un número en dólares, en pesos, en soles? Claro. Miren, yo lo que diría es cada país tiene esa métrica, y hemos tratado nosotros desde la conferencia de ir con una medición que hacía el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública mexicano, que habla de 2 canastas básicas por lo menos. ¿Esto qué significa? Que un pensionado, y la canasta básica también es algo bien interesante porque no es solamente el arroz, el aceite, el azúcar, sino también, por ejemplo, poder tener acceso a ciertos servicios, a pagar una renta dentro de las áreas urbanas. Entonces es un cálculo que conllevaría o que tendría más el orden, por ejemplo, en algunos países de entre 600 a 800 dólares, pero depende mucho de cada uno de los países. Claro. Y de, digamos, desde temas como la inflación hasta la accesibilidad de ciertos productos y la cobertura que tiene de programas sociales los países, porque por ejemplo hay que decirle al público de República Dominicana que el tener un subsidio para la electricidad o para la gasolina es algo que casi ningún país tiene, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, tendríamos que desagregarlo de la canasta básica porque ya estamos hablando de que se está cubriendo una parte de estas necesidades básicas. Pedro, para terminar, porque ya creo que el tiempo apremia. Suele, en los sistemas donde existen las administradoras de fondos de pensiones, mucha gente suele criticar el tema de que las administradoras terminan siendo empresas que ganan dinero con los fondos de los trabajadores, y se cuestiona mucho ese tema. Desde el punto de vista de ustedes, como organismo mundial que conocen los sistemas en los distintos países del mundo, ¿cómo justificar un sistema que no que dependa, sino que incluya la administración por parte de terceros del área financiera? Claro, en buena medida este paradigma creo yo que llegó en momentos a crecer en el mundo, particularmente desde la lógica del consenso de Washington y digamos la liberación de muchas economías. En ese sentido, lo que tenemos que buscar los países es cómo equilibramos el interés privado de las AFPs, en el caso de Chile, en el caso de México Afores, AFPs también en Chile, y por otro lado, cómo lo balanceamos con el interés público o el interés general. Para estos mecanismos, por cierto, República Dominicana antes lo tenía y se modificó, se han generado distintas versiones, por ejemplo, que haya una cuota fija a
para poderlo generar, pero también hay otros mecanismos como mixtos, en el sentido de que hay una parte del pago que sí es fijo y otra parte que depende de los resultados de la AFP. ¿Esto qué significa? Que hizo las mejores inversiones, que buscó portafolios por todo el mundo, que le dio estabilidad y que por lo tanto hizo ganar más dinero al pensionado. Esto es interesante o es importante porque, hay que decirlo, una persona ahorrando ese mismo dinero, en muchas de las ocasiones, no siempre, pero casi siempre, va a tener mejores resultados de manera, desde una AFP que de manera personal, salvo que se tenga una enorme educación financiera, que se esté haciendo inversiones muy a tiempo y se tenga un gran volumen. Lo que hace las AFPs, pensémoslo de otra manera, pensemos que las AFPs imaginemos que se dedicaran a comprar cosas. Si, por ejemplo, yo compro solo 1 litro de aceite, es muy probable que en el supermercado, por todos los costos asociados al comprarlo de manera individual, pues a mí me salga mucho más caro que si nos organizamos aquí los 4 y compramos galones y galones de aceite. Esa es un poco la dinámica que sucede con las AFPs. Ahora, y quiero insistir en esto, no con ello tenemos que privatizar al 100% todo lo que significa pensiones. Los estados deben de estar, por un lado, con un mecanismo de observación y de vigilancia a las AFPs para que estén haciendo inversiones prudentes en los espacios conducentes y en las cantidades que no los pongan en riesgo a todas las pensiones. Para eso, por ejemplo, está la superintendencia aquí en República Dominicana. Y también, por otro lado, hay que decirlo, en el camino los gobiernos también deben de generar, o nosotros consideramos, pisos mínimos para que nadie se pueda retirar sin los recursos. Uno de los grandes retos que alcanzamos a ver en República Dominicana son las cotizaciones, es decir, el tener que llegar a esas 360. Por lo mismo, también creo que la superintendencia y el gobierno de República Dominicana, y desde luego sus congresistas, sus legisladoras y legisladores aquí reunidos, están debatiendo cómo pueden asumir también parte de la responsabilidad para que nadie se quede solo. Entonces, en suma, debe de ser desde un espacio que tenga la rectoría del Estado, pero desde luego cada uno de los países determinará en qué porción participa el mercado privado. ¿Es eficiente en ciertos sentidos? Desde luego que sí, pero necesitamos la eficacia que mencionaba previamente, es decir, que la mayor cantidad de la población esté cubierta, y eso no siempre obedece al interés del mercado. Claro. Es decir, tiene que existir un equilibrio desde nuestra perspectiva. Pedro, muchas gracias. Lo que espero por allá, no vaya a ser que nos vayan a cuestionar. No, de nuevo, muchas gracias y felicidades por este esfuerzo de No se diga más en poder construir mayor educación financiera y previsional para la población de República Dominicana. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Pedro Kumamoto, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.